Hola, mi nombre es Genesis Andrade y hoy tenemos el privilegio de entrevistar a la doctora Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema. Sí, bueno, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos puedan ver. Sí, me pareció interesante la iniciativa de esta entrevista porque trata de buscar algunas experiencias de otras personas en cuanto a su trayectoria profesional, su cadena de trabajo para llegar a ciertos cargos que indudablemente son de alto nivel, como fue mi caso, que hice una carrera para llegar a la Corte Suprema de Justicia y concretamente al cargo de presidenta por 4 años. La verdad es que es muy importante como uno es educado por sus padres. No importa el ingreso o el nivel profesional, sino que tus padres tengan, sea tu mamá, sea tu papá, sea un tío, sea un abuelo, que tengan una dedicación para inculcar ciertos valores importantes en la vida. Uno de esos valores es la constancia, la disciplina, el deseo de cada vez saber un poquito más. Aprender a leer entre líneas, aprender a conocer a las personas. Y en realidad yo creo que eso en mi formación desde pequeña, mi mamá quería que yo supiera un poquito de todo. Y la verdad es que era bastante agotante porque salía de una clase de piano y entraba en una clase de inglés, salía de una clase de inglés y iba para la clase de ballet, total. Me quedaba poco tiempo para hacer las tareas, pero yo diría que entre los 8 y los 14 años tuve más o menos ese ritmo. Creo que lo que me dejó fue eso: disciplina, constancia, saber lo que uno quiere hacer en la vida, que ya es bastante, sobre todo una vida tan complicada, tan compleja, porque no crean que esto es cosas de ahora. Cada época tiene sus restricciones, sus valores, sus posibilidades. Yo no vengo de una familia con dinero, clase media. Mi papá era comerciante, mi mamá era oficios del hogar y era una gran costurera, inclusive su taller, y eso también me insinuó, me preparó para trabajar. La verdad es que bueno, yo combiné en la Universidad Católica. Primero que nada, yo fui formada por las Hermanas de San José de Tarbes. Yo fui fundadora del Colegio de la Florida aquí en Caracas. Todavía ni siquiera se había construido el edificio. Y hice toda mi primaria y todo mi bachillerato allí. Y después entré en la Universidad Católica los primeros 2 años de mi carrera. Después me casé, llegué a 21 años y claro, después que nació el bebé tuve que ir a la central y terminé graduándome en la central porque era un problema de horario. La Católica era mañana y tarde y la central pude escoger un horario en el cual iba en la mañana nada más. Cuando salí de la universidad, mi deseo era ser juez de menor y me preparé para eso. Hice todos los cursos panamericanos, nacionales, etcétera, etcétera. Pero en esa época, estamos hablando del año 67, 68, habían 6 jueces de menores nacionales y eran unas damas que tenían muchísimos años haciendo esa tarea, esa función, y no tenía ninguna posibilidad cierta de que eso fuera así. De manera que entré a trabajar en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central con un proyecto referido a las aguas en Venezuela. Hice mi primer estudio sobre el origen de las aguas, la historia de las aguas en Venezuela. Y bueno, ahí comencé. Después estuve en el Ministerio de Obras Públicas,
donde aprendí mucho de los ingenieros que tienen una lógica maravillosa. Y ahí fui abogado 1, abogado 2, abogado 3, abogado jefe, jefe de división, jefe de sección, bueno, todos los cargos de carrera que te puedes imaginar, hasta director general sectorial, que era como el nivel técnico. Y ahí me fui a Francia, tuve una beca del Ministerio de Obras Públicas que después se transformó en el Ministerio del Ambiente, saqué mi doctorado en París, volví, estuve 3 años en el Ministerio como contrapartida al apoyo que ellos me habían dado. De ahí me fui para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Católica, el cual dirigí, hoy Centro de Investigaciones Jurídicas, funcionando perfectamente. Y bueno, llegó un día en que me ofrecieron un cargo de relator, de hacer como proyectos de sentencia en la Corte Primera del Contencioso Administrativo aquí en Caracas. Y bueno, lo acepté y hacía unos proyecticos relativamente sencillos, pero fui como adquiriendo más confianza. Después me ofrecieron ser relatora, o sea, y como teniendo ya más confianza con los magistrados de la Corte Primera, que eran 5, eran unos colegiados, y que recuerde así, llegó un momento, estuve como 2 años en esa función, llegó un momento que me ofrecieron si quería ser suplente. Y acepté, pero era 5º suplente. Era muy difícil llegar a ser magistrada de la Corte Primera porque habían 4 personas, 4 profesores delante de mí. Y bueno, en la vida también hay oportunidades que pasan una sola vez. El primero se excusó porque estaba haciendo estudios en el exterior. El segundo no recuerdo porque estaba quiso. El tercero estaba enfermo. El cuarto estaba en el escalafón de la Universidad Central. Y aquí me tienen. El 5º terminó siendo magistrada de la Corte Primera. Y bueno, y ahí llegué a ser hasta la presidenta de la Corte Primera de los Contenciosos. Y bueno, de ahí subí a la sala política administrativa de la Corte Suprema. Y por cierto, me eligieron todos los partidos políticos que estaban para ese momento en el Congreso de la República, lo cual fue muy halagador. No tuve ninguna objeción de algún partido político. Y bueno, empecé el trabajo en la Corte Suprema, igual tribunal colegiado, siempre estuve en un tribunal colegiado, 5 magistrados en la sala político-administrativa, fui ponente de muchísimas causas. Creo que siempre he sido como muy humana con el personal, porque como yo venía del ministerio donde había manejado personal, cuando llegué a un tribunal pues no era tan pequeño como la Corte Primera y en consecuencia había, no sé, creo que eran unos 600 empleados y como unos 100 obreros, menos de obreros. Y yo llegué a instalarme ya en la Corte Nueva, en el edificio hermoso que está al final de la Avenida Baral. Invito a todos a que vayan a ver el vitral, que es algo maravilloso, que representa la justicia, aparte del edificio que es monumental. Y bueno, empecé raso, como magistrado, y fui poco a poco. Yo estuve ahí 11 años. Me gustaba el tema de administrar personal, administrar presupuesto, mejorar las condiciones de trabajo. Obtuve un seguro importante para todo, mejoré los salarios, total, un ente autónomo. No sé, creo que fueron más de 11
que en realidad terminaron votando los magistrados. Pero fue una experiencia importante, un cargo de mucho compromiso, porque no eres ya solo presidente de tu sala, sino presidente de los, en ese momento éramos 15 magistrados. Pero bueno, vino el tema de Hugo Chávez a la presidencia, él había presidido una Asamblea Nacional Constituyente y obviamente se presentó ante el tribunal, inclusive casi paralelamente a que él ganara la presidencia, las elecciones, la solicitud ante el tribunal de si era o no factible que hubiera una consulta para que la población decidiera si quería un cambio de constitución. Y ahí obviamente se formaron, hablando solamente de los abogados, porque creo que los políticos estaban un poco inciertos de qué hacer al final. En los abogados sí se produjo como una separación entre los que consideraban que eso no se podía hacer porque no lo decía la Constitución, y la sala político-administrativa, componerse de un magistrado constitucionalista, decidió con el voto unánime de todos los 5 magistrados que una cosa es votar una constitución y otra cosa es votar si quieres o no que se haga una nueva constitución. Porque la constitución del 61, que era la vigente, decía que la soberanía residía en el pueblo. Entonces, si la soberanía reside en el pueblo, ¿por qué me vas a pedir que vaya una reforma constitucional para incorporar, o sea, para llenar una formalidad e incorporar que sí se podía consultar? Entonces estaba sometiendo a un poder constituido la consulta que naturalmente a nuestro juicio procedía. Y así fue, la consulta se hizo el 15 de diciembre, que fue la gran vaguada horrible de Vargas. Y desgraciadamente para los que opinaban y para los partidos políticos que en vez de si no estaban de acuerdo asistir y decir no, pues no fueron. Y ganó el sí, por cierto, con muy poco margen. Bueno, después vino la constituyente, ya las cosas empezaron a salirse de control. La sala tuvo que corregir hasta la pregunta de la consulta, ya no de la constituyente, sino de la aprobación de la Constitución, e inclusive la de la propia consulta. Y como todo en la vida, pues la Asamblea Nacional Constituyente siempre sostuvo erradamente y contra las sentencias del tribunal que ellos estaban por sobre todo el mundo, estaban por sobre la Constitución, estaban por sobre los ciudadanos, estaban por encima de todo el mundo. Y decidieron empezar a dictar una cantidad de decretos que modificaban la Constitución que estaba vigente, que era la Constitución de 1961, hasta que se aprobara la próxima. Y ahí se produce para mí una inconsistencia absoluta del tribunal. O sea, habían sentencias que decían absolutamente lo contrario y el tribunal aceptó que la constituyente interviniera en el Poder Judicial y por supuesto hasta entrara en el tribunal, en la Corte Suprema. Y eso ocasiona mi renuncia. Primero voté una moción para que quedara claro cuáles eran los magistrados que estaban pro o contra aceptar que la Asamblea Nacional Constituyente era todopoderosa. Y fue una votación 8-7. 8 magistrados consideraron que sí, que eso no tenía nada particular, que estaba por encima de los poderes constituidos, y 7 consideramos que no, y en consecuencia, ¿cómo podía yo seguir dirigiendo una organización
que había roto con su propia existencia. Y renuncié al cargo y creo que desgraciadamente a partir de ese momento pues no hemos tenido ni Corte Suprema en ese pedacito hasta diciembre, ni Tribunal Supremo de Justicia. Y me dediqué a otras cosas. Ahora me dediqué primero a reincorporarme a las clases de la universidad y en segundo lugar a enseñar la Constitución. En eso he dedicado bastantes horas de mi vida, precisamente no a los abogados, sino a otras profesiones y a los ciudadanos, fundamentalmente, que es una palabra que se... ¿Y personalmente cómo fue ese cambio? Fue rudo al comienzo, de tener una actividad indudablemente que llenaba literalmente todo el día. Ser presidente tiene actividades presupuestarias, de administración, de sentenciar, de presidir la sala, de presidir el pleno, que es los casos de inconstitucionalidad que se conocían. Sí, en un primer momento de verdad fue pasar de mucho trabajo a cero trabajo, es algo bastante violento para la parte emocional de uno, pero al mismo tiempo tenía una satisfacción, esa satisfacción de que lo que yo hice estaba bien hecho, lo que yo hice lo tenía que hacer y no podía prevalecer el sentirme con el poder, porque eso es un poder. Ejercer la presidencia del tribunal es un poder en el sentido inclusive frente a tu propia organización, y yo sentí que ese poder ya no lo tenía, y para no tener la confianza de un equipo que habíamos trabajado durante 4 años, preferí retirarme y que esa línea de conducta que había cambiado completamente, bueno, la dirigiera otro, pero no mi persona. Y sí, me fue un poco reacomodarme a otras actividades y seguir adelante. O sea, yo me siento muy orgullosa de lo que hice como magistrado, de las cosas que sentencié, de la forma en que condujo el tribunal. No tengo ningún sentimiento ni siquiera contra estos magistrados que, digamos, que no pensaron en lo que significaba una racia del Poder Judicial de la manera en que fue hecha por la Asamblea Constituyente. Pero bueno, yo me siento muy complacida de la decisión y yo creo que eso también fue una gran ayuda para ese cambio. Ok, listo. ¿Y tú qué vas a decir? No tengo nada para ¿Qué decir. te sorprende? Me sorprende la importancia del cargo que tuvo en sus manos y lo bien que lo hizo, porque ciertamente yo leí antes de venir y me impresiona cómo era un trabajo que, sí, eso, que se veía el esfuerzo, el amor, la dedicación que puso en esos años que estuvo en el mando y que hasta el día de hoy se le reconoce por el buen trabajo que hizo. Fíjate que hice 2 cosas importantes, más allá de lo que es la rutina del tribunal. Uno, hice un proyecto de modernización que me permitió, estaba financiado por el Banco Mundial, y también le doy las gracias a Iván Rincón, que quedó de presidente porque él era el primer vicepresidente cuando yo renuncié, porque él concluyó el proyecto. Ese año que faltaba, que fue el año 2000, él concluyó ese proyecto que fue, yo diría,
lo más importante llevado a cabo por un Tribunal Supremo en ese sentido, es decir, fue una formación en lo administrativo, todo el equipo que trabajaba en el área de administración, en el área de presupuesto, en el área de control, en el área de los abogados asistentes, hicieron cursos en Inglaterra, se trasladó, se hicieron cursos en Estados Unidos, inclusive para que vieran cómo estaban estructurados los tribunales. Se llevaron periodistas a Estados Unidos para que compararan el funcionamiento de los tribunales. Es decir, de verdad se incorporó la computación en el tribunal, se hizo la página web que todavía hoy, bueno, con grandes dificultades, pero salió adelante en esa época. De verdad que fue un trabajo fantástico. Y lo segundo, que bueno, se quedó un poco en el restringido, fue que yo llegué a ser electa como presidente de las Cortes Supremas de América. Y tenía grandes proyectos de vamos a llamarlo así, de tener como sede de la formación en Derecho Comparado para jueces, no tanto para magistrados como para el intercambio con jueces de todo el continente. Y la verdad que eso me quedé con los deseos de realizarlo, y eso sí creo que no lo vi continuado como tal, ¿no? Eso fue para mí, o sea, los cursos de computación iban hasta los choferes. Todo el mundo tenía que saber cómo manejar una computadora. Yo creo que fue la primera vez que compré unos fax, que en esa época eran, hoy uno habla de un fax y es como si estuviera hablando de, no sé, de la historia de la creación del mundo.